La empatía es la habilidad para comprender, ser consciente, sensible y experimentar en forma vicaria los sentimientos, pensamientos y experiencias de otras personas que no son las nuestras. Otros, en cambio, piensan que ser empático es sinónimo de sufrimiento, como un contagio emocional donde debemos sentir lo que otro siente para experimentar el mismo dolor ajeno como una suerte de mimetismo del malestar. ¿Cuál es tu concepto de empatía? ¿Qué tan empático eres? Compártenos tu opinión y quédate con Marisa Escribano. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Gracias por estar con nosotros esta mañana. Y pues sí, qué pregunta, ¿no? ¿Qué tan empáticos somos? Yo pienso que gran parte de los problemas que tenemos en las relaciones con otras personas es justamente eso, el trabajo que nos cuesta entender desde qué lugar la otra persona está actuando o nos está diciendo las cosas que nos dice o que hace. Entonces, por eso quisimos hacer este programa el día de hoy, no solamente porque en términos de relaciones personales, sino también como personas que pertenecemos a esta sociedad, ¿no? No somos nada empáticos. Los mexicanos, creo, y no quiero exagerar ni tampoco generalizar, pero los mexicanos en gran parte no estamos siendo empáticos con unos con otros, no nos entendemos, no nos apoyamos, en fin, todo esto lo vamos a hablar con nuestros especialistas y con ustedes que nos están viendo, por supuesto, porque nos interesa mucho su opinión, con el público que nos acompaña también aquí esta mañana, pero de verdad un tema muy importante, la empatía, qué tan empáticos somos con los demás y también cómo están siendo los otros empáticos o no empáticos con nosotros mismos. Así que quédese con nosotros. Óscar Virués, muy buenos días. Muy buenos días, mi querida empática Buenos y Marisa Escribano. empáticos días. Buenos y empáticos días, así es. Qué gusto pues que nos sigan en esta transmisión de Diálogos en Confianza. Desde luego que puedan aprovechar las redes sociales para que nos compartan sus comentarios, sus preguntas. Y por si quieren ver el programa a través de internet, bueno, la dirección para poder hacerlo es www.canal11.mx/diálogos. Pero también tenemos la página de Facebook de Diálogos en Confianza, en donde encontrarán el Facebook Live. Allí nos pueden seguir en el programa, llevarlo a donde ustedes vayan y además mandaron también sus preguntas y comentarios. Desde luego, la línea telefónica también está abierta. El teléfono o el número para comunicarse es el 51 66 4000. Saludo con mucho gusto a mis compañeras y compañeros allí en el centro de contacto con la audiencia. Por supuesto también a nuestras amigas y compañeras Aistiel Caneda y Fabiola Ruiz, que ellas son las intérpretes en lengua de señas mexicana. Y por supuesto le damos la bienvenida a todas las personas que hoy nos acompañan aquí en el estudio de Diálogos en Confianza y también a quienes nos pueden seguir a través de la señal internacional de nuestro canal. Y fíjate qué tan empático es el tema de hoy, que ha generado ya en las redes sociales pues ya ciertas preguntas o comentarios. De Major Arcana 9 nos dice, pues allí les va la primera pregunta, que esta supongo que un poco más adelante podrá ser respondida, pero dice, ¿hasta dónde es empatía y hasta dónde es codependencia emocional? Ok, buena pregunta, Buena ¿no? pregunta, sí. Buena pregunta. La contestaremos en un ratito más, por supuesto, porque antes primero déjenme presentarles a nuestros especialistas. Nos acompañan Gengetsu Lili Delito Lecanda. Fíjate qué bien lo dije. Muy bien. Gengetsu. Psicóloga sistémica y arteterapeuta. Es directora de Olinawi, así se dice también. Sí. Clínica de Arte y Terapia Sistémica. Bienvenida. Muy bien, Muchas gracias. Laura Chávez Cázares, psicóloga social y psicoterapeuta ericksoniana, es coordinadora del Centro de Atención a Conductas de Riesgo de Tultitlán y Querétaro. Buenos Bienvenida. días, Marisa, muchas gracias. Muchas gracias, Laura. César Rivas, él es psicoterapeuta Gestalt, es especialista en grupos terapéuticos de parejas y también psicopatológicas.
Buenos Bienvenido. días, muchas César, gracias. gracias. Buenos días. Humberto Torres, él es psicólogo y también es psicoterapeuta Gestalt. Bienvenido. Muchas gracias, Humberto. Muchísimas gracias. Bueno, pues justamente vamos a nuestro primer sondeo. La pregunta fue, ¿qué es empatía? A ver si saben lo que es la empatía. Y si ellos o ellas se consideran personas empáticas. A ver qué dijeron. Empatía es como ponerse en el lugar de la otra persona. La empatía es esa capacidad de ponerse en los zapatos de otra persona. Es cuando sentimos alguna identidad o una identificación con alguna persona, con alguna identidad, con alguna actividad, etcétera, ¿no? La empatía yo creo que tiene que ver con colocarse en la piel, en el dolor y en la alegría del otro o la otra. Abarca lo que es la comprensión, porque no es lo mismo entender a alguien que comprenderlo. Para mí entender a alguien es nada más escuchar las palabras y hasta ahí. Comprender implica ponerse en el lugar del otro y saber cómo se está sintiendo. Sí, a veces, por ejemplo, con mi mamá, a veces cuando se enoja o así, pues sí me pongo en su lugar y digo, pues sí tiene razón, o me dice las cosas por mi bien, más que nada, no por molestarme. Mayormente con mi familia, porque así puedo tratar de evitar problemas, sentir lo que ellos pueden percibir de mí. Yo creo que sí. Soy educadora, tengo alumnos, doy clase a nivel universitario, entonces pues no me queda de otra muchas veces porque eso pues contribuye al proceso de enseñanza-aprendizaje. Sí, soy empática. Hago hasta lo imposible por serlo en todos mis ámbitos, tanto en lo laboral como en lo familiar, con mis amigos. Muy importante esto que dice, porque estaba yo pensando justamente con estas respuestas que quizás se puede ser empático con ciertas personas o en ciertas áreas de la vida y en otras a lo mejor no. Hay con quien de plano no sentimos o no tenemos ninguna empatía. ¿A qué se deberá eso? Pues también lo vamos a averiguar. O sea que ya mejor empezamos a platicar, ¿no? Sí, claro. A ver, Gengetsu, ¿tú cómo ves esto de la empatía? ¿Qué es? Mira, la empatía es una actitud humanista que Rogers pone como las condiciones propicias para que la persona crezca, ¿no? Además de la empatía, el respeto incondicional y la congruencia. Entonces, en base a estas condiciones que estamos poniendo los terapeutas humanistas, es mi primer formación, el humanismo dentro de la psicología y la psicoterapia. Aquí hay 3 gestalts, ¿verdad? Sistémico. Ah, tú eres sistémico. Sí. Entonces, 2 Yo gestalts son también, sistémico pero mi y tú, primer formación fue humanista. ericksoniana. También mi Sí. primera formación de Sí. desarrollo humano. Ajá. Sí, sí. Ok. Entonces, bueno, yo enamorada de Rogers y del humanismo, estas 3 condiciones son las necesarias para que esta persona que no ha encontrado mejores respuestas posibles para poder dar ante una solución o una dificultad en la vida, que se ha adaptado o medio adaptado en su historia de vida, las condiciones le permiten encontrar mejores y nuevas soluciones. En base a esto se trata las condiciones que el psicoterapeuta humanista pone al servicio del... Pero a ver, entonces, la verdad ya no entendí, porque entonces empatía no es como hacia el otro. Claro, estas condiciones propicias las pone el psicoterapeuta al servicio del otro. Como psicoterapeuta. Sí. Ajá. Humanista, Ajá. las pone al servicio del otro para que pueda encontrar nuevas y mejores soluciones. Okay. Entonces, ¿por qué no las ha encontrado antes? Porque no ha tenido las condiciones propicias para crecer, como una plantita que pues no ha crecido lo suficiente, se atoró por ahí, necesitamos ponerle las condiciones propicias, acomodarle la tierra, regarla y empieza a crecer. Pero entonces, ese digamos que es el trabajo terapéutico. Sí, claro. Y mi pregunta Claro, va más sí. como ahorita, por lo pronto, en cuanto a personas la comunes vida y corrientes, a cotidiana. la vida cotidiana, Claro. ¿qué es la empatía? O sea, para que... Si tú me lo permites, Marisa, sí. lo mencionaron ya desde la parte humanista, pero está también el psicoanálisis, que aborda un poco más la parte social. Freud inicia siendo psicólogo clínico, bueno, psiquiatra, médico clínico, pero termina siendo psicólogo social, porque revisa toda esta parte colectiva, habla del bien común, y el bien común tiene que ver directamente con la empatía social, el ver al otro, a los otros, e integrarme como parte de un grupo
de una colectividad y ver las necesidades e intereses de todos los demás y no solo de las mías. Y esta es una capacidad cultural que nos da justamente el proceso de socialización, la habilidad de poder ver a los demás bajo sus necesidades, sus carencias y no solamente desde mi punto de vista. Y esto es un tema bastante abordado por el bien común. Sí, sí. sí. Y De entonces, hecho, perdón, si me lo permites, concuerdo mucho contigo, Laura, lo dice Freud, pero mucho antes lo dice Aristóteles. Claro. ¿Verdad? ¿Qué Es el dice? primero El padre de la somos, psicología clásica. exactamente, que somos seres sociales, Así que es. vivimos en comunas, El que vivimos en una zoopolítico. sociedad en donde la empatía es una habilidad que podemos desarrollar. ¿Sí? Concuerdo muchísimo contigo. En el desarrollo humano y en el consultorio poner estas herramientas, por supuesto que son muy potentes. Yo diría que es una herramienta muy potente para ir de una forma centrada a la persona, de ir de una forma específica en consultorio, pero en la vida cotidiana, ¿cómo le hacemos? ¿No? Exacto, porque Es como ya ves que la es- frase que todos decían ahorita al principio y que además es la que todos repetimos y me encanta porque yo también le entro al juego de que repito mucho frases, ¿no? Claro. Y cosas así y luego ni sabe uno lo que está diciendo, ¿no? Es ponerse en los zapatos, En los del, zapatos otro. del otro. No, pues ya dije todo, pero ¿qué Y si no te es quedan- ponerse? y si no te son de quedan, mi número. Si no son de tu número, ¿qué haces? ¿no? bueno, es que seguro no van a ser de tu número, Claro, te quedan nunca. grandes, estrechos, apretados, porque la experiencia es única e intransferible. Por supuesto. Entonces, no podemos estar en los zapatos del otro. La empatía es como si estuviera en los zapatos del otro. Eso está bonito. Claro, eso está Como si estuviera. Bueno, de hecho hay un comentario justo al respecto de eso y Alejandro Solís nos dice, pienso que la empatía es ponerse los zapatos de los demás sin atarse las agujetas. Exactamente. Sí, y otra metáfora que puede complementar esto y va junto con este asunto de la codependencia que estabas preguntando hace un momento, es un pie allí en la experiencia del otro, como si estuviera dentro de la experiencia del otro, y el otro observándolo. Es decir, hay una parte de mí que no se identifica, que puede quedarse acompañando al otro. No es entonces llorar la pena del otro o mimetizarme simbióticamente con el otro en su experiencia, de lleno meter los dos pies en sus zapatos, porque además no voy a poder sentir justo esa experiencia como él la está sintiendo. Sí, y eso ya porque no es empatía. son únicas e irrepetibles. Claro, por La supuesto. empatía ayuda a acompañar a la persona. Y yo le agregaría no solamente acompañar, también hacer a un lado mis juicios, sí, poder entender, escuchar. Sí. Creo que una actitud de escucha hacia el otro, de observar los sentimientos hacia el otro, identificar en este lenguaje verbal y no verbal del otro, es ir un poquito a la experiencia, como dices tú, un poco quedarte en la piel del otro, en una actitud empática. Aunque no se esté de acuerdo, ¿no, Humberto? Porque, o sea, yo puedo ser empática y no estar de acuerdo para nada. Sí, claro, Sin por embargo, supuesto. entiendo tu punto de vista, lo respeto, aunque no esté de acuerdo. ¿Y Claro, también no. es empatía? No es requisito indispensable para la empatía estar de acuerdo con el otro, ¿no? Incluso, retomando un poquito lo que decía Lili al inicio, sobre los psicoterapeutas, pues de repente los psicoterapeutas trabajamos con personas abusadores sexuales, ¿no? Sí. Con delincuentes, y hay que ser empáticos. Y hay que ser empático. ¿Y cómo le haces para ser empático cuando no estás de acuerdo con alguien? Es cuando soy capaz de poder, por ejemplo, en este momento, poder moverme y a lo mejor ponerme a un lado de ti y empezar a ver todo el estudio desde donde tú estás, ¿no? Regresarme a mi lugar y contactar con lo que yo sentí al ponerme en tu lugar y poder decir, híjole, Marisa, ¿sabes qué onda? Veo que tienes un montón de papeles, que te están diciendo un montón de cosas por acá, que nos ves a todos. No sé si todo el tiempo, pero supongo, imagino que debe de ser a momentos muy estresantes. O sea, eso es la empatía. Así es como se manifiesta, digamos, la empatía. Ahora, ¿por qué es importante la empatía para los seres humanos? Claro. O sea, ¿qué nos pasa? A mí me gustaría regresarme un poquito a la pregunta anterior que hiciste, porque me parece muy importante. ¿Qué pasa cuando no puedo ser empático con el otro? Y creo que se vale.
Yo recuerdo en una clase un profesor, psiquiatra, nos estaba dando clase, él llevaba muchos años dando clase y cuando estaba casado sufrió un asalto en su casa, hubo abuso, abusaron de una de sus hijas, chiquitinas, y años después le llega al consultorio un abusador sexual, como decías tú. En este momento es sí hacer un lado tu juicio, pero tú como terapeuta revisarte y decir, con esto no puedo. Claro. Y decir, eres abusador, es un tema que a mí me toca. Efectivamente. Y sabes que no puedo. Porque muchas veces yo digo, empatía, utopía. Realmente es algo, son aproximaciones, son momentos que puedo ir al otro, pero no a todos. Ahorita que estás diciendo eso, empatía no quiere decir que te caiga bien la gente, o sea, no, ¿verdad? No es nada. No tiene que ver ni si me gusta o no, ni si acuerdo o no, no tiene que ver con los juicios morales, no tiene que ver con las etiquetas, si para mí es bueno o no. Ese pie que yo dejo afuera del zapato como si estuviera en la experiencia, pero no estoy, entonces también retiro todo ese tipo de juicios y me meto al sentir de la persona. Y aquí la pregunta que nos lleva, no nada más en consultorio, sino en la vida cotidiana, a la empatía es, ¿a él le duele esto tanto como a mí qué? ¿A él le enoja tanto esto como a mí qué? Porque a lo mejor no hemos vivido las experiencias justamente de una hija que abusaron o de un hijo que murió o de un padre que tuvo incesto, etc. Pero sí podemos ser empáticos con todas esas experiencias, las hayamos vivido o no, porque sí conocemos el dolor, el enojo, la pérdida, el miedo, la alegría, el amor y todos los sentimientos convenientes. Y conocer todo eso es lo que te acerca de alguna manera a que puedas entender al otro. Entonces no nada más es entender, es comprender. Comprender. Y la importancia de la que estabas hablando, porque es importante la empatía, porque lo que nos permite son esos lazos con los ojos del corazón de persona a persona. Vamos a una pausa rapidísima y ahorita regresamos. No se vaya, comuníquese con nosotros. Si no tienes empatía y relaciones personales efectivas, no importa lo inteligente que seas, no vas a llegar muy lejos. Daniel Goleman, psicólogo estadounidense. Soy Claudia Quintana Pereira, soy psicoterapeuta humanista y gestalt. La razón por la que yo llegué a terapia es porque pues, a veces no puede uno con sus propias cosas. En ese momento yo no estaba pudiendo con algunas cosas. Entonces quieres saber por qué el mundo allá afuera es tan malo contigo, ¿no? Como que el mundo era el que tenía el problema, ¿no? Como que el conflicto estaba allá afuera y entonces a mí nadie me entendía, a mí nadie me comprendía. Y pasaba un poco lo mismo al momento que yo me tenía que relacionar. Refiriéndome exactamente a la empatía, no la vivía como tal, es decir, no la tenía consciente. La forma en la que yo te lo puedo describir es, pues ver a una persona y pensar o creer que estar con ella y decir, y eso está muy bien, eso está muy mal. Era como una parte, como una actitud más bien evaluativa y que podría incluir un poco de juicio a lo que le estaba pasando. Y sobre todo, estas órdenes, por decirlo de alguna forma, que tenemos de, pero no llores, pero no te sientas triste, pero no te enojes, ¿no? Entonces nosotros pensamos, o yo pensaba más bien, que esa era la forma de ser empático. Cuando yo reconozco lo que me pasa con el entorno, me vuelvo empática. Puedo comprenderlo y puedo acompañar en ese sentimiento. Completamente diferente antes. Esto que yo te digo es, ni siquiera podría decirte que es una línea delgada, me parece que es una línea muy ancha, es una barda muy ancha. Pero en mí yo creo que el cambio fue ese, entrenarme, aprender herramientas. Y sí cambió mucho la forma de relacionarme afuera. Si bien antes no eran conflictivas, sí noto que eran diferentes porque a lo mejor no sabía cómo hablar o cómo expresarme o cómo entender o cómo acompañar, ¿no? Hoy lo hago no nada más en el espacio terapéutico, sino también lo hago afuera. Intento hacerlo también afuera, pero lo que sí aprendí es saber qué hago yo o cómo reacciono yo y qué me pasa a mí.
Adelante, mi querido Oscar Virués, porque tenemos muchos comentarios. Muchos ¿verdad? comentarios, así que vamos a ser empáticos y a leer varios de ellos. Nos dice Cala Alejandra L.O. No es fácil ponerse en los zapatos de otra persona y más cuando existen muchos desacuerdos. Mi padre me decía, mejor aléjate de esas personas porque nunca podrán entenderse ni aceptarse. Las diferencias de pensar son tantas que podría tornarse en un ambiente violento. Nos manda saludos Elsa Oropesa, Verónica Torres, dice, creo que muchos maestros de ciencias necesitan tener empatía. Mercedes Hernández nos dice, yo pienso que empatía es tratar de entender el punto de vista y o la situación del otro, poder aconsejarle si lo necesita o lo pide. Lo importante es no hacerse propios esos problemas. Lo mejor es ver las cosas con objetividad para hallar la mayor solución posible. Creo que la empatía, nos dice Verónica Solís, es comprender las necesidades de las demás personas, pero visto desde fuera para no perder la objetividad y poder además ser un apoyo. Estamos fisiológicamente equipados para la empatía por las neuronas espejo, nos dice Esperanza Lagunes. Buen tema y saludos desde León, Guanajuato, bonito León, Guanajuato. Irsa Ortiz nos manda ese saludo. Ponerse en los zapatos, pero no abrocharlos y dejarlos puestos, nos dice Paola García Alarcón. Me quedé pensando que muchas niñas y niños, justamente a los 3, 4 años, por primera vez calzan los zapatos de sus padres, ¿no? Pero lo hacen como con cierta admiración, cariño, y no sé si la empatía entonces tenga que ver. Evidentemente no les quedan y ellos lo saben, pero lo calzan con gusto, como con esta admiración o respeto. De hecho, por ejemplo, en Twitter nos preguntaban también, ahora encuentro el comentario, si es lo mismo la empatía hacia la tolerancia, ¿serán sinónimos o existen algunas diferencias? Eso nos lo pregunta Marzo Norte, que además dice, me choca la respuesta de ponerse en los zapatos de otro y si no somos del mismo número, ¿no? Tal vez sea simplona, pero en realidad me cae mal el concepto. Juan Carlos Navarro nos dice, como psicólogo debe ser 100% empático para aprender más humanamente a los individuos. Y no nada más como psicólogo. Sí, no nada más como psicólogo. Chuy Oliveros hace una recomendación y dice, por favor que contesten la pregunta con palabras de a centavo. Solo están dando respuestas desde el punto de vista del consultorio. Ándenles, ¿ya ven? Yo quería tomar la palabra desde hace un momento y te lo pedí, Marisa, un poco hablando de esta parte. A ver. La empatía tiene muchas formas de presentarse y Óscar acaba de mencionar algunas de ellas. Tiene que ver con respeto, tiene que ver con tolerancia. ¿Cómo podríamos iniciar este proceso? Intentando vernos, lo decía ya bien la terapeuta que acabamos de observar. Ella habla de verse. Primero se vio, ¿no? Volteó hacia adentro y luego pudo ver a los demás. Cuando asumes la parte desde donde estás participando en el mundo y puedes revisar la experiencia que te llevó a actuar de determinada manera, el juicio disminuye, porque todos somos circunstanciales. Cuando tienes esta oportunidad de ver a los demás bajo sus propias circunstancias y óptica, estás en el inicio de lo que puede ser la empatía. O sea que cuando eres, digamos, juicioso, chismoso, chismosa, y todas estas cosas es porque no está viendo una empatía. Estás siendo evaluativo nada más. Okay. ¿Sí? Estás haciendo evaluación, estás diciendo que esto es bueno o esto es malo. Y cuando tú haces la evaluación, te pierdes de la capacidad de poder revisar a la persona o a las personas bajo sus circunstancias. Tú hablabas de qué importancia tiene. La empatía es uno de los fundamentos básicos para la convivencia saludable en una sociedad. Si no vemos las necesidades de los demás, no podemos trabajar en equipo, en grupo, en colectividad hacia un objetivo central que podría ser la productividad, el crecimiento. Veamos al país. El país está en un momento de muy bajo nivel de empatía. La intolerancia está a todos sus niveles. ¿Verdad que sí se siente? Digo, ¿Alguna vez llegaron a cuestionarme si lo que estaba diciendo tenía bases cuando dije que la tecnología está yendo al lado contrario de la parte empática? ¿Por qué? Porque la falta de oportunidad de tener a otro frente a ti en legítimas condiciones y no de manera virtual, disminuye la capacidad de tolerancia, de respeto. Si alguien te cae mal, lo quitas de Facebook, lo bloqueas de WhatsApp, qué sé yo. Pero cuando tienes la oportunidad de ver al otro, aunque no te caiga del todo, todas sus partes te caigan bien, esa es la capacidad que tenemos los seres humanos de entrar en procesos empáticos y de vivir bajo la tolerancia y el respeto a los demás y de trabajar entonces por un bien común. Así es. No sé si necesariamente sea la tecnología
No la es el único la que no nos factor. ayuda a ser empáticos, ¿no? Creo que más bien tiene que ver con, con el contexto en el que me desarrollo, ¿no? Porque yo puedo estar en la tecnología y a lo mejor estar leyendo. De hecho, hace poco trabajaba con personas que trabajan en un call center, ¿no? Y entonces, en el área de redes sociales decían, es que es horrible estar leyendo todo el día, pues pura destrucción, ¿no? Sobre todo después del sismo. Entonces, hubo desgaste por empatía ahí, ¿no? Y es gente que trabaja únicamente desde las redes sociales. Y ahorita, checándolo un poquito con el testimonio que veíamos, pues sí es que la empatía se desgasta, de estar siendo empático y dejar de atenderme, dejar de estar al pendiente de mí, pues por supuesto que la empatía se desgasta y me voy para el otro lado. O sea que también hay O que no ser necesariamente. empáticos con uno mismo. Claro, A ese ver, es el yo inicio. creo que Pero nada es más el quiero, primer- si me permiten, Humberto, estoy totalmente de acuerdo contigo. No es la tecnología el único elemento que podría disminuir la empatía, pero el exceso de uso de tecnología, por ejemplo, en el adolescente, o en algunos adultos, Claro. sí disminuye. Dices bien, puede desgastarse, pero también puede llevar a movimientos sociales. Por supuesto. Porque es justamente la oportunidad que tuvimos todos de ver lo que estaba ocurriendo en el país, lo que nos hizo a algunos movernos de nuestro lugar y Claro. tomar nuevas decisiones. Como Y todo, esa ¿no? parte Siempre sí fue depende. empática. Sí, claro. Claro. Pero lo dices bien, el exceso, y concuerdo contigo. Y también contigo, Héctor, cuando dices que sí, de alguna forma yo también me pregunto, yo doy terapia por Skype y la tecnología me Te acerca acerca, claro. a algunos pacientes que Claro. tengo en otros países y el exceso de tecnología en un adulto o en un niño, Así sí es. estoy de acuerdo. Claro. Como todo el exceso siempre es malo. Por ¿no? supuesto. Pero no son malas las cosas en sí, sino el exceso que a veces Lo que hacemos. uno El uso que le damos. hace el del abuso, uso. el exceso de... Exactamente. Hace rato Oscar dijo algo de los niños cuando se ponen en los zapatos de los papás. Y a mí me parece algo bien importante porque justamente la empatía empieza ahí, en la niñez, donde los padres validan los sentimientos, las experiencias del niño. Creo que en nuestro país, yo lo veo, ya hoy no tanto, pero en la calle el niño se cae y párate, no duele. El papá no está siendo empático con que el niño se raspó una No te rodilla. pasó nada. No te pasó, no llores. Y entonces posteriormente se vuelven situaciones psicóticas donde yo me encuentro en entorno de amigos, de gente normal, donde alguien le surge, ya no aguanta, platica una emoción, un problema personal, y yo he visto como 2 o 3 amigos, no, espérate, pero no llores. Y entonces no estás siendo No te empático. pongas así, No te les pongas decimos. así, mira, si estamos aquí para apoyarte. Y uno de los principios de la empatía es el escuchar. Sí, ponerte los zapatos, por eso hace rato dije empatía, utopía, ponerte en los zapatos del otro. Pues sí, por supuesto que hay mucha gente que le cae mal esta definición porque pues, es utópico, no me puedo poner en los zapatos del otro, pero puedo acercarme y escuchar, que son cosas muy sencillas. Ver al otro, escuchar al otro, entender al otro. Creo que son 3 principios Escuchar, que como ver Y yo diría más comprender que entender. comprender. Eso me iría a un nivel más alto. Con estos 3 pequeñas palabras para la gente normal, para la gente que está allá afuera, que está buscando a lo mejor un poquito más, bueno, ¿y cómo le hago para ser? ¿Soy empático? Pues no. Oye, ahorita porque- que dijiste para gente normal, pues ya vámonos todos. Sí, no, Yo sí. soy normal. La verdad, Me excluyeron. Me disculpo, me retracto. Yo Pues, sí soy para normal. la gente común, para todos, que están buscando una forma, como lo dijo la terapeuta Claudia, que en el testimonio, si yo pienso que todo lo malo está allá afuera, entonces yo estoy bien, porque no estoy teniendo la capacidad de verme, de sentirme, qué emoción estoy sintiendo y con qué emoción estoy saliendo a contactar afuera. Oye, y ahorita que mencionabas el ejemplo de los papás cuando un niño se cae, se golpea, hay algunos mamás y papás muy empáticos que dicen, te voy a dar uno de veras para que llores ahora. Sí. Para que llores por algo. Eso es empatía. Sí, claro, sí, claro. sí. Empatía educativa. A ver, yo creo que eso que estabas diciendo hace un momento, la empatía empieza con uno mismo. Ajá. Claro.
si yo puedo voltear a ver bajo qué circunstancias llegué a qué resultados o a qué decisiones. Y si yo puedo mirarme sin juicio, y también tiene que ver con el autoperdón, y también tiene que ver con el no juzgarme, entonces puedo empezar a ser empático con alguien más. A ver, entonces no se puede ser empático con alguien más si no empiezo somos yo primero. conmigo Ok. mismo. No estaría ¿no? yo totalmente ¿No? de acuerdo con eso. Y por otro lado, si yo puedo entonces tolerar ciertos errores míos, no juzgar ciertas cosas que a lo mejor no hice del todo adecuadamente en algún momento, y puedo ser empática con estas fallas que tuve, entonces también puedo voltear a ver a otros de mi familia, a otros de la sociedad y decir, ¿qué le habrá pasado a esta persona que la mejor respuesta que hizo fue esto, en este momento? Y a veces no es fácil, porque si yo soy el afectado o si yo soy el agredido o la parte víctima Lo que de menos esta quieres relación es es ser entender al empático, otro. ¿no? Sí. Entonces, aquí voy a ser abogada del diablo también y decir, no se puede ser siempre y con todos empático, ¿no? Pero sí se puede ir hacia la empatía cuando yo pregunto, ¿qué le habrá pasado a mi papá, a mi mamá, a mi gente cercana, a mi gente de trabajo, para que esto que hoy hace es la mejor respuesta que puede dar? Y si yo veo bajo qué circunstancias creció y puedo comprender desde el corazón, que no es algo tan terrible de entender desde la cabeza, ¿no? Si yo puedo mirar con estos ojos del corazón, sin juicio, ¿cuál fue la historia de vida que tuvo y cómo llegó allí? Entonces también puedo empezar a tener una puntita de esa madeja de la empatía, aunque no esté de acuerdo. Eso no trata, quiere decir, o sea, no se trata de justificar, no se trata de decir, ay, bueno, pobrecito, entonces sí, qué bueno que me golpeó, porque no. Sí me dolió, sí me pasó. ¿Y cuál es el regalo? Porque aquí está el beneficio. ¿Cuál es el regalo de la empatía? Si yo puedo atravesar por estos puntos, ahora puedo reconciliarme con las partes. Y entonces se unen parejas estrechas, relaciones de familia, de amigos. Puedo entonces colaborar con alguien con quien no estoy de acuerdo, con otro credo, con otro idioma, con otra cultura, porque entiendo cómo es esa manera. Ya estamos haciendo una evaluación cuando decimos que si no soy empático conmigo no puedo hacerlo con los demás. A mí me han dicho, quien no se ama a sí mismo no puede amar a los demás, y yo digo, a mí me encantaría amarme como amo a mis nietos, por ejemplo, ¿no? O sea, claro que puedes dar amor cuando todavía no has podido voltear hacia ti. Claro que puedes ser empático con otros. ¿Por qué? Porque hasta el sistema cultural te lo pide. Te pide ver a los demás y no voltearte a ver a ti. Entonces, sí logras en algún momento ser empático con otros antes de voltearte a ver a ti. Estoy de acuerdo con César cuando habla de utopías, al hablar de empatía, porque esta sería una utopía maravillosa, sería el ideal, el primero haberme volteado a ver a mí y luego poder voltear a ver a los demás, pero no siempre ocurre así. A veces se da la oportunidad de poder ver a los otros sin voltearme a ver a mí. Tenemos cuestiones de exageración, incluso en ese sentido, cuando se hacen sacrificios, por ejemplo, ¿no? Veo a todos, doy a todos, pero no volteo a ver mis necesidades y no me veo desde el enfoque, desde donde podría estar solicitando también recibir cuando estoy dando. Entonces, bien. Me abandono a mí mismo. Así es. Culturalmente nos piden ser empáticos con otros, menos con nosotros. Claro. Aquí lo maravilloso sería que efectivamente volteáramos primero hacia acá y luego pudiéramos voltear a ver a los demás. Pero la cultura no siempre nos va sugiriendo o acompañando en eso. Así es, cierto. Ahora, si somos empáticos por un requisito o por una expectativa social, tampoco es netamente Pero no es una expectativa ¿no? social, creo que hay una presión social que te exige tener empatía, aunque no estés de acuerdo y aunque vayas en contra de ti mismo,
aunque caigas en tus O incongruencias. que nos venden que ser bueno Claro. es ver hacia afuera siempre. Exactamente. y olvidarte La de ti. presión social es muy fuerte para el uso de la empatía. ¿no? Exacto, a eso nos referíamos. Exacto. Vamos a ir a una pausa nuevamente y regresando tenemos también muchos más comentarios, ¿verdad, Oscar? Uno rapidísimo que te eches por ahí. Mira, por ejemplo, este de Verónica Torres dice, me gustaría que compartieran estrategias para hablar con las chicas que son adolescentes aún, pero ya tienen más de 18 años y tienen problemas escolares por los amigos o por los novios. ¿Cómo se les deben hablar los padres y los maestros? Buena pregunta, la contestamos después de esta pausa, no se vaya. El regalo más preciado que podemos dar a otros es nuestra presencia. Cuando nuestra atención plena abraza a los que amamos, florecen como flores. Thich Nhat Hanh, Maestro Zen. Soy Carmen Calderón, trabajo muy de cerca con proyectos de comunicación no violenta en México y en algunos espacios en Latinoamérica. Creo que antes de tener una experiencia empática, tardaba más tiempo en aceptar que estaba sintiendo algo frente a una circunstancia. Y esa conversación entre tratar de comprender y sentir era complicada. No encuentras desde dónde hablar, desde dónde compartir o desde dónde empezar a procesar la circunstancia que estás viviendo. La primera vez que yo tuve una experiencia consciente de la empatía fue de alguien que me dio a mí empatía y que en tono de pregunta me dijo, ¿será que estás viviendo esto? Oye, ¿será que tienes un poco de frustración y una necesidad de cambio? Fue como, en ese momento el malestar termina y la mente deja de estar buscando razones o tratando de explicarlo de afuera. Pero yo ahora te puedo decir los sentimientos. En ese momento no tenía claro ni siquiera los sentimientos. A veces nos hace falta lenguaje para que caiga esta comprensión. En mi experiencia es un proceso complejo que requiere una conciencia constante, una presencia suave, amable y comprensiva hacia uno mismo. A veces logras ser empático con uno mismo, a veces no logras comprender tus emociones. Entonces puedes empezar a notar que en el otro sucede la vida igual que en ti mismo. Y cuando eso sucede, entonces pasa de una autoempatía a una empatía. Y entonces incluso cuando la experiencia es tan sentida y tan interior, nos acercamos a esa naturaleza compasiva que tenemos y nos damos cuenta que también el otro, igual que uno, está haciendo lo mejor que puede, buscando la felicidad, la tranquilidad, la calma, la armonía. A veces con las peores estrategias. Muchas gracias a todos y a todas por sus testimonios. La verdad, nos enriquecen muchísimo el programa y dicen cosas lindísimas. Por ejemplo, ahorita que estaba escuchando este testimonio, cuando dice que a veces las palabras no alcanzan para expresar todo lo que uno quiere, es totalmente cierto. Alguna vez leía que alguien que decía que cómo explicarle a otra persona, por ejemplo, la dulzura de un melón o de una fruta muy rica, si esa persona nunca la ha probado. O sea, ¿cómo puedes decirle a alguien a qué sabe el melón o a qué sabe el mango? ¿Cómo lo explicas, no? Tienes que vivir la experiencia, tienes que sentir la experiencia. Entonces, a veces por eso no es tan fácil, ¿no? Pero bueno, ahorita seguimos platicando porque aquí está Diana. Muchas gracias, Diana. Gracias. Gracias por estar con nosotros. Gracias. Y tú, desde tu lugar, ¿cómo has vivido la empatía? Bueno, yo soy neuropsicóloga y soy psicoterapeuta paramédica integrativa, entonces tengo una experiencia desde ahí, pero se me hace más valioso compartir mi experiencia como persona. Claro. ¿No? A mí la experiencia del sismo me dejó como una idea muy distinta a la que estamos discutiendo. Yo sé que fue en un momento donde se hace natural, donde todos reaccionamos distinto, pero a mí me pareció un buen ejercicio de la empatía, ¿no? No, no importa si eres doctor, maestro o enfermera o eres estudiante, electricista, lo que sea. todos
aportan algo que ya tenemos, yo pienso, de manera natural. Lo que pasa es que a través del tiempo nos van ocurriendo cosas y se nos van como atrofiando. Pero en mi experiencia yo pienso, si yo estuviera del otro lado viendo este programa y tratando como de aprender cosas y de entender, yo compartiría que la cortesía, la humildad y esta parte que hablaban también de, era cortesía, humildad, tolerancia, que de hecho yo creo que me quedo más con la humildad y la cortesía. Te empiezas a entrenar. O sea, vas más allá de la educación. Entonces, si la educación es decir buenos días, me voy a la cortesía, que es a lo mejor le cedo el asiento a alguien, que no solo es cultura, es que lo haga yo genuinamente, o sea, lo hago de corazón. Y entonces practico eso y experimento cosas distintas y se vuelve como algo ya habitual y además a veces es recíproco y eso es bonito. Entonces tú vas generando también, eres como un agente de cambio, ¿no? O sea, haces algo distinto sin esperar algo a cambio que te nace, que no te resta, te suma y a veces recibes algo. Porque como vivimos casi siempre al contrario, o sea, tú estás hablando ahorita de un evento que nos unió a muchos o a la gran mayoría, pero por una desgracia. Pero ¿por qué tenemos que esperar a que suceda una desgracia para que todos podamos sentir el dolor de los demás? Hay una frase que a mí me encanta que dice, sé generoso con los demás porque cada quien está librando su propia batalla. A mí esa frase se me hace lo más empático que puede haber, porque es cierto, o sea, a veces somos injustos, intolerantes, mezquinos, egoístas, por no ver un poquito más allá y entender que también el otro sufre igual que yo, que también al otro le pasan cosas igual que a mí, ¿no? Sí. Y momentos como lo del sismo ponen en evidencia esta parte buena que tenemos, la gran mayoría. Pero ¿dónde está el resto del año? Porque ya se nos pasó el susto y entonces ya estamos mentándole la madre a la persona que va en el coche al lado, no le cedemos el paso, nos atropellamos unos a otros. Yo creo que es parte del desarrollo personal, ¿no? O sea, y creo que en algún momento de pronto creemos que algunas cosas son opcionales y no. O sea, como hay responsabilidades sociales, una responsabilidad personal es superarme día a día. ¿Qué no debería de ser opcional, por ejemplo? Eso, o sea, no debería ser opcional que no me importe, ¿no? O sea, pero sí creo que es entrenar, o sea, es entrenar y cuando no es algo tangible es difícil explicarlo a los demás. Yo le explicaría la empatía como una habilidad, o sea, un musculito, algo que la gente puede imaginar que se puede estirar y se puede hacer chiquito y que no siempre va a estar estático y que a veces no vamos a tener humor ni ganas de ser empáticos, pero a veces sí, pero como lo estoy entrenando siempre, entonces voy a tener más eventos en donde yo pueda ser empático sin preocuparme si estoy siendo empático o no. Yo pensaría eso. Y la otra es que yo insistiría en que es una habilidad que hay que entrenar. O sea, no como los atletas. O sea, yo puedo tener una habilidad innata, pero es entrenar. O sea, un ama de casa, un artista, un maestro, un profesionista, quien quieran, lo que haga mejor lo hace porque se preparó, pero porque lo hace constantemente. Entonces, es entrenar ese musculito, y sí es muy cierto. También, en la medida en que nosotros nos conozcamos un poco más, que es un reto muy grande, creo que más bien se facilita. Tal vez no es requisito, porque sí. Pero empezar por algo y que ya se vaya desarrollando. Sí, porque si tú te conoces, es como cuando dices, creo que ya identifiqué que soy alérgica a los mariscos. O ya me lo dijeron, ya lo encontramos. Tú te conoces y sabes que cuando vayas a un restaurante no vas a pedir mariscos, ¿no? Pero ya lo sabes. Pero si no identificas todavía o a qué tipo de marisco eres alérgico, vas a estar como tropezándote con varios y te vas a enfermar muchas veces hasta que le encuentres. O sea, que viene de autoconocerse también. Creo que también un poquito, ¿no? Porque ya entonces ya sabes que hay cositas a las que les vas a entrar, otras no, otras en donde tú sabes cómo vas a actuar con más facilidad o menor facilidad en determinados casos porque te conoces un poquito mejor. Claro. Y también te tienes que aceptar así, ¿no? Entonces, en resumen, nos quedamos con esto que dijiste, que es, pues hay que entrenarse un poquito para ser más empáticos, con uno y con los demás, ¿verdad? Y se puede hacer. Muchas gracias. Muchas gracias, No, Diana. al contrario. Bueno, y por acá está Odette. Hola. ¿Cómo estás, Odette? Muy bien, gracias, Marisa. Qué bueno. Ya nos habíamos visto y conocido. Mucho gusto. Me encanta que estés aquí de vuelta. A mí también me encanta venir.
¿Cómo has vivido tú? La gente ha sido empática contigo. Sabemos que tú pasaste por una enfermedad y hace ratito que platicábamos me decías, no, como en feria me fue. La gente a veces no es empática. Bueno, lo que sucede, yo pienso que parte de la empatía depende mucho de la identificación y de la comprensión. O sea, nosotros podemos comprender algo a partir de que identificamos puntos de encuentro. O sea, si no identificamos puntos de encuentro, no podemos comprenderlo. Y eso también lo entiendo porque también soy docente. Entonces, en los ejemplos que les da uno a los chicos, o sea, tienes que poner referentes que ellos comprendan, ¿no? Es como una manzana que se cae, o es como el ratón que va y busca el queso. O sea, por ejemplo, ¿no? Si no O sea, lo que hace hacemos falta así, claridad. claridad, exacto. Ponernos en el nivel, ¿no? Hacer un referente de manera... Porque tú sabes que el otro tiene una cierta formación o una cierta, digamos... Pues es diferente, Es ¿no? diferente. No es que sea malo o sea bueno, es que el otro es otro. Es diferente, claro. Sí. Entonces, en la medida que tú puedas encontrar puntos de identificación, entonces vas a encontrar empatía, tanto tú darla como recibirla. ¿Tú eres empática? Yo me considero que sí. Sí. Esa es una creo pregunta que no les debería de hacer a cada uno, sino a los que están alrededor de ellos, ¿verdad? Porque yo digo que uno siente a veces que uno es muy empático, pero a lo mejor los demás nos perciben como nada empáticos, ¿no? Sí. Bueno, de hecho, una de mis pruebas, voy a desviarme un poco a otra parte, una de mis pruebas ha sido ser empático precisamente con las personas que fuman, ¿no? Yo tengo además del otro problema que es un poco más largo de contar, contaré porque es más corto. Sí. Soy alérgica al Al cigarro, humo. al humo del cigarro, ¿no? Entonces, ahorita muchas personas compensan el estrés con el cigarro, ¿no? Entonces, bueno, se habla de si es adicción o no es adicción. El asunto es que cuando estoy cerca de alguien que fuma, pues tengo de dos, o me alejo o le digo que deje de fumar, ¿no? Entonces, cuando tengo la posibilidad de alejarme, me alejo. Pero cuando no tengo la posibilidad de alejarme, entonces sí les digo, ¿no? Pero es la manera de abordarlo, ¿no? Claro. Entonces... Y además, fíjate, esto me lleva a una pregunta para nuestros especialistas. ¿Esto habla de empatía o de tolerancia? Y luego, por otro lado, también otra pregunta de Diana. Cuando uno ayuda en situaciones donde hay pues desastres o emergencias como en el sismo, ¿se llama empatía o se llama solidaridad? A ver qué dicen nuestros especialistas. Laura. Tiene muchas caras la empatía y lo decíamos al inicio. Hay una base, lo decías maravillosamente, hay una base humana que luego se convierte en habilidad. Es esta parte nuestra que es real, que es legítima, que viene con nosotros, que es esta capacidad de compasión. Y la compasión que se convierte más adelante en una habilidad. Pero no es la única cara que tiene. Está la tolerancia, que aunque no te gustó mucho el término, está ahí como parte de una oportunidad de ver a los otros con esta capacidad de entender, como lo hace Odette, de saber que ellos, así como ella es alérgica al humo del cigarro, ellos están necesitando por estrés el consumo, bueno o malo, adicción o no adicción, pero lo están requiriendo. Entonces tiene como muchas caras, la solidaridad, la lealtad, la tolerancia, esta capacidad también de poder ver y hacer movimientos sociales, ¿no? A través de una acción derivada de poder ver las necesidades o requerimientos de los otros. Todas las personas que participamos en sociedad civil, de alguna manera estamos haciendo eso, empatía colectiva. Entonces hay como muchas versiones de la empatía y muchas formas de manifestarse. Ok, me gustó el término, empatía colectiva. Okay. Sí, porque podríamos decir, perdóname, podríamos decir que a partir de la empatía es donde nace otros fenómenos sociales, como puede ser la solidaridad, o me encantó también el nombre de empatía colectiva. ¿Verdad, papá? No, donde también se puede dar yo coincido un poquito con perdón, se me fue tu nombre, con Odette. No, a mí tampoco me encanta la palabra tolerancia, ¿no? Pero bueno, a partir de la empatía se puede dar una tolerancia, a ver, voy a llamarle una tolerancia positiva, claro. ¿no? No una tolerancia de, bueno, me aguanto. Ajá, sí, no es represión. Exacto, no es represión.
Y entonces, pero es también a partir de la empatía, de Sí. ese entender al otro. Es Y- interpretar y un poco la ese- historia. ¿Sabes? Hay una conductora que por ahí dice que para atrás ni para agarrar vuelo. Y yo digo, no, sí, voltear para atrás para interpretarnos, para entendernos, revisar la historia personal, la colectiva y la de la nación en donde vives. Y ese es el regalo, porque así como está diciendo Diana, sí se puede entrenar y todos lo podemos entrenar, no solamente los psicólogos o los psicoterapeutas, no es un fenómeno que solamente se entrena y se pone en las condiciones propicias en consultorio. Lo podemos entrenar como seres humanos porque todos somos capaces de tener esa liga y de unirnos para a qué, otras ¿para personas. qué entrenarnos? O sea, ¿para qué Y queremos ser entonces, empáticos? esta parte que se puede entrenar y desarrollar nos une a otras personas. Porque y nos somos seres en reconcilia. relación, necesitamos estar con los demás. Porque entonces yo no puedo no estar de acuerdo contigo, pero sí puedo comprender y ser empático contigo. Va mucho más allá que el juicio de valor. Entonces, me guste o no, sí puedo comprender lo que estás viviendo, lo haya vivido o no. Esto estrecha relaciones, esto une familias, esto une sociedad. Oye, pero entonces esta frasecita que nos encanta y que la usamos muchísimo, yo también, de yo en tu lugar haría tal cosa. no. Yo en Bueno, tu Estos lugar. son consejos. Creo que esto No que es- dices es bien importante porque son justamente las frases que nos alejan de la empatía. Claro, exacto, Sí, claro. no, lo que debes hacer es Claro, lo que dices, esos son son consejos. consejos, no. Donde yo ya no veo la experiencia, donde yo me pongo en primer lugar, es que lo que yo hice fue esto y Claro. esto, y lo que deberías de hacer tú, ya no vayas, Eso. esto nos aleja y no nos damos cuenta. Concuerdo mucho, estoy de acuerdo con nuestra Giselle, ¿verdad? Odette. La empatía es una habilidad que se desarrolla, no cualquier persona, yo difiero un poco de ti, porque una persona muy funcional, con síndrome de Asperger, un autista no puede desarrollar esto. Hay que ser empáticos también con estas enfermedades o con estas psicopatologías. Se requiere un nivel de inteligencia para poder desarrollar esta habilidad, la habilidad de la empatía. Lo que decías es muy correcto. Para no llegar a la tolerancia, creo que cuando tocamos la empatía no necesitamos llegar a la tolerancia. claro, exacto. Concuerdo mucho, no tenemos por qué tolerar. Vamos Sí. a ir a una pausa, pero bueno, pues tenemos muchos comentarios que no nos va a dar tiempo de muchos, pero vamos y regresamos contigo, Oscar Virués. Me parece muy bien, me parece muy empático. Oye, nos dice Martí Peralta, reeducarnos para ser mejor cada día. En el tiempo de duelo del fallecimiento de uno de mis hijos, hubo personas muy cercanas, incluyendo a mi pareja, que no tuvieron empatía y ese tiempo fue difícil. Me hace reflexionar en qué tiempo y qué momentos también haya no sido empática por ignorancia. Y el tiempo de cada quien también es muy diferente para entender una pérdida tan dolorosa como debe ser el perder a un hijo, desde luego, ¿no? ¿Qué estrategias para trabajar la empatía desde el nivel preescolar? Nos dice Esme Sancar. Verónica Torres, ¿hay algún sitio en internet o lugares en donde se puede entrenar la conducta y la empatía? Y también en el trabajo, nos dice Verónica Torres, para los grupos de trabajo, ¿cómo se desarrolla? Pausa y volvemos. Mira con los ojos de otro, escucha con los ojos de otro y siente con el corazón de otro. Alfred Adler, médico y psicoterapeuta austriaco. Estamos de regreso aquí en Diálogos en Confianza. Qué bueno que continúan con nosotros. Mañana también tocaremos un tema muy importante y es que pocas veces tal vez se lo pregunta a uno, pero ¿qué nos gusta ver en la televisión? Diálogos en Confianza, por supuesto. Esa es la respuesta correcta. Se ha ganado usted un premio muy importante. Ser la conductora de los miércoles en Diálogos en Confianza. No, bueno, pero la realidad es que tal vez esto haya ido modificándose poco a poco. Después, con el paso del tiempo, pues nos hemos dado cuenta que la televisión ha sido criticada durante muchas décadas, pero para otras cosas o para otras funciones evidentemente también tiene una función importante. Pero ¿qué es lo que vemos en nuestro país en la televisión abierta? ¿Será que las mexicanas o los mexicanos vemos ahora más la televisión a través de nuestros teléfonos inteligentes, de las tabletas? Es decir, esta televisión llamada a demanda. ¿O la televisión abierta será siendo la principal opción de todas las personas? ¿Ustedes qué piensan? ¿Se supera el contenido de uno y otro lugar? Es decir, ¿se ha perdido esta ventaja con respecto a las demás opciones?
son más interesantes. Han perdido o hemos perdido las televisoras esta capacidad de llegarle a las demás personas con contenidos inteligentes y tal vez que pues brinden muchos más satisfacciones a las personas, a los televidentes. De eso y más hablaremos mañana en punto de las 9, así que la invitación es para que no se lo pierdan. Y si quieren venir aquí al estudio, entonces marquen ahora mismo al 5341 4435. Resumen de la primera parte. La empatía es una actitud humanista que Rogers pone como las condiciones propicias para que la persona crezca. Además de la empatía, el respeto incondicional y la congruencia. Las condiciones le permiten encontrar mejores y nuevas soluciones. Esta es una capacidad cultural que nos da justamente el proceso de socialización, la habilidad de poder ver a los demás bajo sus necesidades, sus carencias y no solamente desde mi punto de vista. La empatía es una habilidad que podemos desarrollar. No podemos estar en los zapatos del otro. La empatía es como si estuviera en los zapatos del otro. No tiene que ver ni si me gusta o no, ni si acuerdo o no, no tiene que ver con los juicios morales, no tiene que ver con las etiquetas, si para mí es bueno o no. La empatía es uno de los fundamentos básicos para la convivencia saludable en una sociedad. Si no vemos las necesidades de los demás, no podemos trabajar en equipo, en grupo, en colectividad hacia un objetivo central que podría ser la productividad, el crecimiento, que la tecnología está yendo al lado contrario de la parte empática, porque la falta de oportunidad de tener a otro frente a ti en legítimas condiciones y no de manera virtual, disminuye la capacidad de tolerancia, de respeto. Pues sí, es que la empatía se desgasta, de estar siendo empático y dejar de atenderme, dejar de estar al pendiente de mí. No es la tecnología el único elemento que podría disminuir la empatía, pero el exceso de uso de tecnología, por ejemplo, en el adolescente, o en algunos adultos, sí disminuye. Si yo pienso que todo lo malo está allá afuera, entonces yo estoy bien, porque no estoy teniendo la capacidad de verme. Y todo lo que falta, eso es parte de la primera parte, falta la segunda, así que llámenos, comuníquense. De hecho, voy a leer más comentarios y llamadas. Nos dice, por ejemplo, también Misaki Rose, ¿cuál es la diferencia entre empatía y compasión? Que de hecho ya tuvimos un programa justamente los miércoles en Saber Vivir de compasión, lo pueden encontrar en YouTube para que no se lo pierdan. Pero es una buena pregunta esta. ¿Cómo ser empático con alguien que en su enojo agrede a todos los cercanos y a él mismo y no es empático con los demás? Nos pregunta Celina. Geri Venegas, ser empático hacia los demás a veces cansa porque es bueno entender cómo son las personas, pero cuando ellos siguen sin sentir empatía es desgastante solo ponerte a ver a los demás o a las demás. Cuando le llamo fuerte la atención a mi hija, a mí se me hace un nudo en la garganta verla llorar. Y he llorado porque recuerdo cuando yo era niña. Lo que trato de hacer es pensar qué palabras debo usar para que ella entienda fácilmente que no me gusta sancionarla y que lo hago además por su bien, nos comenta Mercedes Hernández. Betty Hernández, mi niño tiene 6 añitos, va en primaria. En una junta de padres tuve que platicar con la maestra y me dijo que mi niño y ella no tenían empatía. Mi pregunta es, ¿realmente a qué se refiere o qué dice eso? Ojalá me puedan apoyar a entender a la maestra. Ya no somos empáticos, llegando al absurdo de dar un pésame por redes sociales, nos dice Juanita del Villar Vela. Excelente programa y de acuerdo con la especialista que opina que la falta de empatía nos ha llevado a donde estamos como país y si la empatía empieza por uno mismo. De hecho, había un comentario hablando de como país y ahora que se vienen todo este periodo de elecciones, hablando acerca de los políticos, que qué tanta empatía tienen y si cambiaran entonces tal vez la estrategia y fueran mucho más empáticos, si esto cambiara el sentir de quienes los elegimos o quienes pues hacemos uso del ejercicio del voto. Nos dice Mariana Prado, la evaluación y desarrollo de la inteligencia emocional con el acompañamiento de un coach certificado en ello puede ayudar a los adultos a desarrollar la empatía, el autoconocimiento, el autocontrol y mejorar las relaciones sociales. Nos dice también Hugo Alejandro Rolda, tratar de ayudar lo que sufrieron, lo que sienten a diario en su vida y cómo viven. Osías Peralta pregunta, ¿puede un psicópata ser empático?
También tenemos esta otra llamada telefónica. Ernesto Orozco, yo pasé de lo empático a la empatía después de la pérdida de un ser humano. Mari Carmen, yo soy muy empática con las personas. ¿Qué debo hacer para que la gente no abuse de mí? Ya que cuando yo necesito ayuda, entonces nadie me la da. Y aquí me detengo para hacer una pregunta que también, bueno, un par de preguntas. ¿Qué pasa con todas aquellas personas que se vuelve como una obsesión el ser muy empáticas y hasta llegan tal vez a una cierta neurosis con este fin, con esta intención de entonces pues, de brindarse a todo el mundo y decir, yo claro que te entiendo, yo te entiendo más que cualquier otra persona, es más, dime quién no te entiende para que yo vaya y me entienda con esa persona. Y otra, si una persona narcisista podría llegar a ser empática o tal vez no. A ver, sí, claro que hay que saber poner límites asertivos también, ¿no? Hay que saberse cuidar de personas, espacios y asuntos tóxicos. Y eso no tiene nada que ver con no ser empático en ciertas circunstancias. Entonces, la habilidad que puedo desarrollar como empatía con alguien más, también, y no va peleado, también puedo desarrollar mi habilidad asertiva de decir, hasta aquí me acerco o esto no lo tomo y también aquí me cuido. Si yo nada más voy por la vida siendo empático con todos, entonces no se convierte nada más en un recurso o una habilidad propia, sino como quizá desde una necesidad de aprobación o una forma de presentarme, etcétera, ¿no? Hay una frase, perdón. De fondo, lo que estoy diciendo es que no se puede ser con todos y siempre, y también a veces se vale poner límites y saberse cuidar. Y no esperar que si yo soy empático con alguien, entonces necesariamente ese tiene que ser empático conmigo. No necesariamente tiene que venir de regreso. Debería. Ya ves, ya estoy yo con mis Ojalá fuera. Ojalá fuera. Es que a ver, no sé si se está malentendiendo. Pero sí, es un regalo de todas maneras para mí. Okay. Lo que haga o no el otro, esto tiene que ver con el otro y entonces yo también me puedo cuidar. A ver, un poco hay una la frase, pregunta. A ver, vamos Sí. en orden. Ay, sí, ya como maestra de escuela. Claro que sí. Hay una frase interesante por parte de la Madre Teresa de Calcuta que dice dar hasta que duela, pero la gente la interpreta como si fuera cuando te duela, que, o sea, tiene que dolerte seguir dando y no es justo paras cuando empieza a doler. Okay. Ajá, o sea, no es con todo y para todos, no es ahí detente, ¿no? Okay. Y retomando un poco lo que decía Diana, la empatía no es una opción y hay lugares donde no puede ser una opción. En la parte de los políticos, en la parte del liderazgo, no puede ser una opción. Está muy de boga esta parte del liderazgo y de encaminar a un grupo hacia distintos objetivos y demás. Los que estudiamos grupos, los que estudiamos colectividad, sabemos que un grupo puede de alguna manera garantizar el logro de sus objetivos bajo 3 condiciones. Si la comunicación es abierta, si el líder encamina al grupo hacia su objetivo y si el objetivo es claro para el grupo. Entonces, esta es una condición de empatía. El líder no tiene opciones, tiene que ser empático. Cuando hablas de la maestra que no tiene empatía con el niño, ahí está. Hay cuestiones donde puedes elegir ser empático o no con alguien, pero hay posiciones en donde no se puede elegir. Justo te iba a preguntar, porque yo iba a decir, bueno, una maestra me imagino que ella tiene que ser empática. Está obligada, y si no, hacer esto que decía César al inicio, por ética definir qué está ocurriendo con el niño y con ella, poder colocarse en un lugar de análisis, como lo decía bien Lili. O sea, esta posibilidad de ver desde dónde estoy partiendo para no poder entrar en contacto con este que tengo enfrente y hacer algo al respecto. No solamente asumir, no, pues es que no tengo empatía con el niño. Hay lugares donde se puede asumir, que puede pero ¿sabes empatía, por qué pienso? No. Perdón, ¿sabes por qué pienso que pasa eso? Porque estamos confundiendo y estamos 3 palabras que se parecen. Empatía, con simpatía y antipatía. Claro. Efectivamente. Y no tiene nada que ver. Bueno, sí tiene que ver de la empatía, lo opuesto que es riman. la antipatía. Solo tiene que ver en que riman. No. De la empatía, lo opuesto es la antipatía. Así es. ¿No? Hay personas antipáticas y hay personas empáticas. Esta persona, quisiera atender esta pregunta de esta chica que dice que todo el tiempo va siendo empática y sonriendo a todo mundo. Esta persona ya está psicotizada.
se psicotizan las personas. Hoy la vas a asustar. ¿Quién sabe? La vas a asustar. O está en un proceso al menos no favorable para ella. Entonces empiezan los abusos. Ahorita hay una película que acabo de cachar en streaming que se llama Sin Filtro. Me parece que ya sacaron la versión Así es, mexicana, por ahí escuché. Una mujer es un sin buen filtro. ejemplo, una mujer que va siendo empática con todo mundo y sufre de abuso, principalmente de abuso, de mucho enojo, lo que los terapeutas llamamos retroflexión, que es la energía que tiene que ir hacia afuera, me la trago y me enfermo. No puedo ser empático con todo el mundo. Sí hay que saber, concuerdo con Lili, de que poner límites y aprender a leer, elegir foros y aprender a leer contextos. Cuando no se es empático, se es asertivo, sanamente asertivo. No, a ver, cuando no se es empático. Si no eres empático, la contraria, eres no estás en el proceso colectivo. No puedes ver al otro. Antipático. Podemos hablar ahí también de algún tipo de trastorno o de característica psicopatológica. Claro. Narcisismo, por ejemplo. Egocentrismo excesivo. Esquizofrenia, donde no puedo ver al otro, donde solamente me estoy viendo a mí. Efectivamente. Y entonces, a lo mejor sin entrar como en tantos asuntos psicopatológicos, es cuando yo me veo a mí y no estoy viendo al otro, me pierdo del regalo de mi empatía. Y cuando estoy en contra del otro por venganza, por enojo, por revancha o por egoísmo, no lo estoy viendo. Bueno, entonces sería una psicopatología. Oye, esta parte de los políticos que ahorita está en boga y que está surgiendo, fíjate, los políticos, la gran mayoría de los políticos que ganan elecciones es porque en su precampaña son bien empáticos. Se sientan a comer la tortillita con frijolitos con la señora pobre, se ponen el huipil del pueblo, no sé qué, muestran una cara muy empática y dicen, ay, ese candidato es bien empático. Bueno, bien del pueblo. Bueno, bien del pueblo, ¿no? qué lindo. Y va generando una empatía muy entrenada por el grupo de gente que lo va asesorando. Claro, cuando gana la elección, pues el claro ejemplo que tenemos son personas totalmente antipáticas a un pueblo, ¿no? Como lo que estamos sufriendo. Voltean hacia ellos únicamente. Como es justamente la razón por la que supuesto. estamos en las condiciones del país en las que estamos. Por supuesto. Cuando solamente ves tus necesidades, tus intereses y los de tu grupo cercano, no logras ver toda esta parte colectiva de la que hablábamos al inicio. O sea, los lugares en donde no puedes dejar de ser empático es este líder nacional que estás aparentemente observando todas las necesidades que tiene el país, todos los abordajes desde donde puede crecer. Aparentemente tendría que ser así, pero no lo es. Es un discurso. Y esta sociedad mexicana está hecha de discursos. Justamente. Oye, y lo vemos en otros paisitos también, ¿no? Tenemos ejemplos muy cercanos de gente que no es empática, ¿no? De mandatarios que no son nada empáticos. Trump, ¿no? Y algunos otros de Latinoamérica, por ejemplo. Oigan, hicimos un sondeo, vamos a verlo rapidísimo y ahorita seguimos platicando, justamente donde preguntamos ¿para qué sirve la empatía? Entonces, a ver qué nos dicen. La empatía te permite, pues, sacar tu lado humano. No nada más es de que le pasa algo al otro y pues ya a mí no me incumbe, sino es también ponerse en el lugar del otro, saber cómo se siente y si se puede ayudar. La empatía nos sirve principalmente para comprender a las personas y entenderlas, pero principalmente yo la manejaría para la comprensión. Para mí es algo muy importante porque te pones en los pies de los demás y por lo tanto, así como quieres que te apoyen, o sea, tú recibes el mismo apoyo, por lo tanto, si no eres solidario y empático, pues no vas a recibir nada. Es bueno porque te hace ser humano. Nos ayuda a las civilizaciones a ser más duraderas y más tolerables los unas con las otras, porque por eso también son las guerras. Yo creo que en general para tener una buena comunicación con las personas, ¿no? A un nivel social o a nivel personal o a nivel familiar, ¿no? Para vivir mejor, para comprender al otro y comprender la otra, esas situaciones en que vive y así poder ayudarlos y poder tener una convivencia mucho más sana en este mundo en que vivimos. Ay, qué bonito. A ver, Oscar, ¿qué dicen?
Fíjate, nos dice la Gina en las montañas. ¿Cómo ser menos empático? Porque yo siento el dolor y los problemas. Si alguien se corta, siento dolor en las manos. Es muy raro, es fácil ponerme en los zapatos de alguien y es difícil dejar de pensar en ellos como ayudarlos y no sentir. Cuando mis amigas tienen problemas, trato de ayudarlas viendo todos los lados de los problemas para poder ayudar mejor. Pero eso me ha quitado el sueño muchas veces y siento que ya no está bien. Al final me empiezo a sentir en ese extremo y pienso que, ok, puedo hacer y ya hice todo lo que pude y ya necesito soltarlo, pero la verdad es que al mismo tiempo sí sigue siendo algo difícil. María Elizabeth Delgado, soy voluntaria de un centro de escucha en una parroquia y hay una gran necesidad en la sociedad de que alguien escuche y ayude, y ahí debe entrar la empatía. Es un trabajo muy gratificante, pero al mismo tiempo también es difícil. Angélica Adame, la empatía se puede aterrizar en cuestiones simples y cotidianas como cuando estamos en el tráfico, con los transeúntes, los ciclistas, los motociclistas y los que patinan. Si empezamos por ahí podemos cambiar muchas cosas. Ojo con los ciclistas, mucha atención. Oye, yo en el tráfico no soy empática. ¿No? No. Pero aquí sí. Aquí sí. Aquí sí. Pero para que veas cómo se puede ser empático en unos lados y en otros no. De repente hay un talón de Aquiles ahí donde, ¿no? Vamos a una pausa y ahorita lo seguimos platicando. No se vaya. La más básica de las necesidades humanas es entender y ser entendido. La mejor forma de entender a la gente es escucharla. Ralph Nichols, jugador inglés de bádminton. La empatía es ponerse en la piel de la otra persona, ser capaz de entenderla, tratar de comprender qué pasa por su mente, cómo y por qué se siente así, con sus creencias, sus valores y su sentir, aunque no sean los nuestros. Un ejemplo de empatía que nadie puede negar es Nelson Mandela, la última leyenda del siglo XX. Ese hombre tan admirado en el mundo entero fue y sigue siendo ejemplo de liderazgo. En su inmensa paciencia, constancia, sabiduría para perdonar, gran habilidad para negociar, resalta su empatía para conectar con el otro. Sabía ponerse en los zapatos ajenos y le calzaban bien. En situaciones difíciles con la guerra civil, Mandela eligió liderar desde la empatía y el respeto. ¿Cómo? Pues dejando de lado lo vivido para unir y crear lazos. En su discurso de 1994, emana empatía en cada una de sus palabras. Nuestro miedo más profundo no es que seamos inadecuados. Nuestro miedo más profundo es que somos inconmensurablemente poderosos. Lo que nos asusta es nuestra luz, no nuestra oscuridad. Nos preguntamos, ¿quién soy yo para ser brillante, encantador, talentoso y fabuloso? En realidad, ¿quién eres para no serlo? Eres una criatura de Dios. Jugar a ser insignificante no le sirve al mundo. No hay nada inspirador en encogerse para que los demás no se sientan inseguros a tu alrededor. Y al dejar que nuestra propia luz brille, inconscientemente le damos permiso a otros para que hagan lo mismo. Al liberarnos de nuestro propio miedo, nuestra presencia automáticamente libera a otros. ¿Y a ti? ¿Qué beneficios te ha reportado ser empático? Bueno, ahí está uno de los muchos ejemplos de personas que han sido empáticas y cuya labor pues se ha visto en la humanidad entera, ¿verdad? Su legado, por lo menos.
Reina, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Qué bueno. Gracias Tú por la eres invitación. maestra, eres docente. Así es, de licenciatura y bachillerato. Y, por ejemplo, en la gente joven, ¿cómo ves esta cuestión de la empatía? Yo creo que es un proceso de aprendizaje y es parte también de la habilidad que se tiene que ir adquiriendo conforme a las experiencias que se van viviendo. Y otro aspecto también es el sensibilizar. Eso es bien importante. Yo creo que nosotros en el ejercicio de la docencia sensibilizamos, ayudamos a los estudiantes a que interactúen mejor con su medio, con sus semejantes, y eso es precisamente lo que hace que sean más empáticos con su medio. Okay. ¿Y tú como profesora, como docente, eres empática con los alumnos? Definitivamente sí. O sea, empática quiere decir que los pasas cuando les va mal. No. No, yo creo que es cuestión de hacerlos más humanos. Sí, obviamente los contenidos se dan porque es parte también de tu ejercicio docente, pero más que eso es buscar esas dinámicas y esas formas de hacerlos más sensibles. Yo creo que ese es el punto. Y es también cuestión de habilidades, la aplicación de habilidades dentro del aula es lo que te hace que esto se lleve a cabo. Claro. Y tú notas, por ejemplo, cuando algunos de estos alumnos vienen de familias donde no hay para nada ningún tipo de empatía, ¿cómo es este joven a diferencia de uno donde viene de una familia muy empática y muy cooperadora? Sí, por ejemplo, hay alumnos que tienen un ambiente hostil y que sí necesitas trabajar con ellos, el platicar con ellos, el darles un poco más de tiempo, el buscar escuchar al alumno ayuda a que sensibilices, ayuda a que lo hagas empático, a que lo comprendas, a que él se sienta atendido. Claro. Y creo que esa parte como docente es lo que nos hace el ser mejores docentes y tener más calidad con los chicos. Así es, así debería de ser por lo menos, ¿no? Así es. Ya ves, ahí está mi debería otra vez. Así es, y sí creo que eso se hace día a día. Okay. Muchas gracias, Al Reina. contrario, Gracias por estar aquí. Gracias. Una cosa, esta labor educativa que es tan bonita cuando se agrega este ingrediente de la empatía, se hace un aprendizaje significativo. ¿Cuántas veces la materia per se no nos gusta, pero con esa relación que ya se establece empáticamente con el maestro, esa materia es fácil de pasar y hasta nos gusta, ¿no? Así es. Entonces se hace un aprendizaje significativo y a lo mejor a través del tiempo no me acuerdo el contenido que me enseñaron, pero sí la relación con el maestro que ya me hizo esa impronta en mi recuerdo. Fíjate, ahorita que estás hablando de esa relación, hay una serie para los amantes de las series en la televisión que se llama Merlí, de un profesor. ¿Ya la has visto? Sí, Entonces, ahí está esa empatía, ¿no? Claro. Por ejemplo, que se puede ver. Ese vínculo, ¿no? Ese vínculo que tú tienes que hacer con tus alumnos, Sí. que es lo que hace la diferencia. Así es. El poder Y hacer ese entonces vínculo. el maestro no solamente es el informador, sino es el formador. Y tiene en sus manos la parte más sagrada, que es la relación corazón-corazón. Y entonces, ¿cuál es la responsabilidad primera de la educación? Porque también había algunas preguntas que tenían que ver con cómo ser empático en distintos niveles académicos. Y aquí estoy sumando contigo a la labor que tú estás haciendo tan linda, ¿no? Hay que ver cuál es el momento del desarrollo mental del chico, cuál es la generación, cuál es la necesidad de ese momento y entonces atender primero esa parte humana para que pueda entrar la parte académica. Entonces este aprendizaje que se vuelve significativo va con amor, no es un informador. El verdadero maestro se convierte en mentor, como esto que estás diciendo, Marisa. Sí. Y este mentor forma humanamente, con calidad humana. Y hacen la porque la diferencia, relación es ¿no? simpatía. Sí, hacen la diferencia totalmente. Esos son Todo. los profesores o maestras Es de las que te inolvidable. acuerdas o de los que te acuerdas toda tu vida. Esto es. Y de repente hay otros que ni del nombre te acuerdas ya Así porque es. pues pasaron sin pena ni gloria, ¿no? Así es. Como que cuando alguien se fija y verdaderamente ve al otro y valida al otro en lo que el otro es, bueno, pues es maravilloso. Yo creo que es uno de los mejores regalos que uno le puede dar a otro ser humano, validarlo como ser humano, aunque no estés de acuerdo. Validar quiere decir te veo, respeto quién eres, sé que eres otro, ahí estás, pero no necesariamente tengo que estar de acuerdo, pero valido, ¿no? Sí. Entonces eso es bien importante, es reconocer, exacto, Sí. decía aquí Diana, te reconozco y reconozco tu valía
como persona. Bueno, vamos a platicar con Víctor, que hace rato estábamos también comentando un poco, como cuando de repente una persona vas por la calle o te subes al transporte público, lo que sea, y no te saluda. No, hay gente que es así, ¿no? Y tú me comentabas algo al respecto. Sí, por decir algo, yo en la mañana subí al micro y saludo, ¿no? Hola, buenos días y todo, pero lo hago porque es un gusto propio. Trato de ser empático, sí, a pesar de que pues, no conozcan a los demás. Hay quien te contesta, hay quien no te contesta. Yo dejo esa limitante hasta ahí, ese punto hasta ahí, porque lo limito a que yo debo de ser el empático. Si las demás personas no lo quieren ser, yo no puedo obligarlas a hacerlo, Claro. ¿sale? Yo doy la oportunidad, me abro, si no la aprovechan, no la quieren, no les gusta, piensan X o Z cosa, pues ya no es culpa mía, ¿no? A esto voy porque esto me llevó a ser formador de asesores en el INEA. Ahorita estamos en un stand-by porque terminó el proceso de alfabetización. Ajá. Pero dentro de esto conocí muchos asesores que a la vez tienden a ser muy empáticos. O sea, todos tendemos a ser empáticos y con un alma de santos, ¿no? Porque a veces ni te pagan, pero ahí estás, asesorando y tocas y aprendes de la gente mayor, ¿no? Gente de 60, 70 años que quiere aprender, quiere estudiar su primaria, su secundaria, o chiquitos que tienen un programa en línea del 10-14, que los chicos sufren maltrato escolar. Yo no digo bullying porque es suavizar mucho el nombrecito. Odio la palabrita. La palabra, porque aparte yo era formador en lengua y comunicación. Entonces tratamos de evitar los anglicismos. ¿Por qué? Porque matizan y suavizan los temas. Ya todo el mundo agarra broma el bullying, cuando realmente es un maltrato escolar que debería tomarse más en serio. Entonces nos llegan los chiquitos de 10, 14 años, se les educa hasta que pueden entrar a los 14 todavía a una secundaria, pero muchos de ellos, al tener el apoyo de los adultos en sus estudios, al ser apoyados por gente adulta, ya no quieren continuar en una secundaria normal. Ellos pierden un año, el de 14 a 15, y se vuelven a apuntar a INEA. Hay chicos que han terminado su universidad haciendo eso. Oye, y de alguna manera, digamos que el acoso, el maltrato, ¿es falta de empatía? Efectivamente. Lo platicábamos hace un momento, la violencia que vemos en todos los niveles, la agresión y el acoso escolar, felicidades, comparto exactamente el mismo criterio que tú, no le digo bullying, es una de las especialidades que trabajamos en el Centro de Atención a Conductas de Riesgo y nunca le llamamos bullying, es una agresión o es un acoso escolar. Y es justamente, así como decíamos que hay muchas caras de la empatía, hay muchas caras de la no empatía. Preguntabas, ¿no? ¿Qué es la no empatía? Esta es una de sus manifestaciones, la violencia y la agresión. El no poder revisar el dolor de los demás es una de las formas en las que se manifiesta. La gente nos pregunta, ¿cómo se logra ser empático? ¿Cómo se puede evitar la agresión en todos los niveles de los que hemos hablado el día de hoy? ¿Quién logra que esto se pueda desarrollar como esta habilidad de la que hablaba Diana? A nivel cerebral, nosotros tenemos circuitos que logran estas habilidades. Entre ellos está el lóbulo frontal, la corteza y la misma amígdala. ¿Cómo se activan? Como todas las funciones cerebrales, se activan desde afuera. Es como si tuvieras un teléfono y no le bajas las aplicaciones, ¿no? Y no tienes WhatsApp, y no tienes Facebook, y no tienes estas. ¿Por qué? Porque están ahí, pero tú las tienes que bajar. Exactamente igual es el cerebro. Tiene todas las zonas para poder producir un sujeto social, pero se tienen que activar desde afuera. ¿Quién las activa? El maestro. ¿Quién las activa? La familia. ¿Por qué Víctor puede ser empático? Porque tiene un proceso familiar que le otorgó esta capacidad. El papel de la familia es completamente importante para el proceso de activación de zonas cerebrales que logran dar con esto, con una habilidad y una facultad y una virtud. Decía una paciente, esto no es una virtud, es un acto de inteligencia, ser empático, ¿no? Okay. Oye, bueno, ahí les dejo de tarea en lo que vamos con Óscar Virués para que nos siga leyendo llamadas y comentarios del público. Les dejo de tarea a nuestros especialistas que nos digan, bueno, si yo vengo de una familia en donde la empatía no era lo nuestro,
¿Cómo puedo empezar a ser empático? ¿Qué herramientas hay? ¿Cómo se le hace para tratar de ser más empáticos? Incluso si a lo mejor sí soy empático con mi familia, pero no soy nada empático cuando voy en la calle en el tráfico o cuando estoy en mi ambiente laboral. Es decir, o sea, ¿cómo poder ser mejores en esta área? Esa es una pregunta para nuestros especialistas después de Óscar Virués. Adelante, Óscar. Giovanna Hernández nos dice, mi papá murió justo hace un año y mi mamá no logra reponerse. Yo siento que la apoyo y la ayudo, pero tal vez no soy lo suficientemente empática para ayudarla a superar la pérdida tan dolorosa. ME o MI nos dice, pienso que la empatía es el motor de la expansión humana en todo sentido. Se requiere valentía y la suficiente madurez para entender que no siempre hay regalo visual en ello. También nos dice... más adelante, Guillermo Meneses. Perdón con el comentario, pero qué guapa maestra. Ojalá sí me hubiera tocado una maestra en mis años. Así cualquiera es empático. Dice Raúl Ramírez, la empatía sirve para entender a los otros, para comprender que hay miles de formas de pensar y que aunque somos diferentes, podemos convivir y entendernos. Nos hacemos más tolerantes. Nos dice Valentina también, hay personas que ya nacen con ese don, carácter, disposición de ayudar a los demás, son empáticos y no necesitan esforzarse en ayudar y entender a la gente. Laura nos dice, yo perdí a mi esposo y desde que lo perdí soy bipolar, depresiva y tengo hipotiroidismo. Me he querido suicidar y mi familia se alejó de mí por mi enfermedad. ¿Por qué nos rechazan? A veces unas palabras de ánimo es lo que necesitamos. Sean empáticos, por favor. Gloria Román, todos los humanos tenemos emociones, tenemos vivencias y tenemos un trayecto de vida que nos hace ser empáticos, pero depende mucho de la vida que llevamos. El ser humano tiene por naturaleza la defensa o estar a la defensiva. Somos empáticos porque reaccionamos racionalmente. A mí me gusta ayudar a los demás, pero en muchas ocasiones he salido lastimada. Reaccionamos también según las circunstancias. Jorge Loreto nos dice un cambio que nuestra manera de ver las cosas requiere bastante tiempo. Pocas personas pueden decir con honradez que aman a todos sus semejantes. La mayoría de nosotros admite que hemos tenido ese sentimiento con unas cuantas personas y muchos otros no han sido indiferentes mientras no nos justificaron. Y en lo que respecta a los demás, bueno, pues nos resultaron verdaderamente empáticos. Y Bárbara Guardado dice, respetuosamente opino con respecto a los planteamientos hechos por los panelistas, que en términos empáticos, en verdad que podemos dar a otros, aunque no nos damos a nosotros mismos. Pero si no somos empáticos primero con nosotros, si no podemos percibirnos, no podemos percibir las necesidades y circunstancias del otro. Así es que lo que demos puede o no atender de manera certera y permitirse o pertinente y sus necesidades y circunstancias. Parte de los muchos comentarios y preguntas que nos mandan aquí a las redes sociales. Así es. Oigan, bueno, a ver qué quieres Cuando no venimos de una familia empática, entonces hay que buscar la medicina de nuestras heridas. En cada herida hay una medicina, cuando la sabemos resignificar, y allí ligamos con aquel otro programa que tuvimos de resignificar. Ajá. Cuando desde la herida no puedo ser empática, desde la herida soy víctima, soy rechazada, me siento traicionada o fuera de la familia. Pero cuando veo para qué viví estas cosas, cuál es el maestro que me trajo y el don que me trajo esta historia de herida, entonces puedo desarrollar la empatía, porque me quito del lugar de víctima y me pongo en un lugar de la posibilidad de abrir el corazón. Vamos rápido a una pausita, y yo creo que hay que ahondar en esto porque es cierto, hay otro lado de todo esto que es la victimización, que no me deja ser empático. O la agresión. Regresamos rapidísimo con eso, no se vayan. No pregunto a la persona herida cómo se siente. Yo mismo me convierto en la persona herida. Walt Whitman, poeta, ensayista y periodista. Bueno, estamos de regreso aquí en Diálogos en Confianza y el miércoles de la próxima semana vamos a hablar también de un síndrome que es más común de lo que aparenta. Ahorita Víctor te va a matar porque lo vamos a decir en inglés. Pero voy a dar también varios de los sinónimos. Okay. Y es que naturalmente así se le conoce. Es de hecho mucho más identificable. El síndrome del burnout
¿Qué quiere decir el quemado, el estrés laboral? O sea, ya no puedes más. Esta insatisfacción, exacto. Incluso en tu rendimiento afecta directamente y muchas veces tú justamente también contaminas a todas las demás personas por esta sensación, por este sentimiento, por esta dinámica en la que entras y no puedes salir. Sí. No, porque además terrible. no es sencillo, no es una cuestión personal de, ay, es que esta persona es muy enojona, la verdad es que no puede trabajar uno bien con ella. No, yo creo que sí es el resultado de muchas cosas o de un buen tiempo donde la mecánica o la dinámica ha sido muy contaminada. Es un desgaste y es un desgaste que tiene pues mucho tiempo en uno y que verdaderamente a veces no se sabe cómo salir de eso. Uno se siente como atrapado, como asfixiado. Generalmente el término se usa justamente para las relaciones laborales. Entonces imagínense qué duro que gran parte de nuestra vida la pasamos en un lugar en donde nos estamos sintiendo asfixiados y verdaderamente extenuados. Quizá ni siquiera por la culpa de los otros, a lo mejor es una mala organización personal, ¿no? En algunos casos, en otros a lo mejor sí la tensión viene de fuera. El caso es que todo eso lo vamos a estar analizando la próxima semana, porque lo que sí es muy importante es ver qué hacemos con eso para no sentirnos tan mal y para tener una mejor calidad de vida. ¿Cómo dices que se dice en español, bueno, castellanizado, el burnout? Es el desgaste emocional, del quemado, el estrés laboral. En lugar de decir quemado, pues se oye, la verdad es que se oye mucho mejor. Decir, no, es que sufro de burnout. Se escucha mejor, sí. ¿No? Bueno, cuando menos se siente que tienes un trabajo más importante. Sí, exacto. Bueno, pero el teléfono para que aparten su lugar en este momento es 53 41 44 35. Vengan y compartan sus experiencias aquí con nosotros. Resumen de la segunda parte. Todas las personas que participamos en sociedad civil, de alguna manera estamos haciendo eso, empatía colectiva. Entonces hay como muchas versiones de la empatía y muchas formas de manifestarse. A partir de la empatía es donde nace otros fenómenos sociales, como puede ser la solidaridad, o me encantó también el nombre de empatía colectiva. ¿Verdad? A partir de la empatía se puede dar una tolerancia, voy a llamarle una tolerancia positiva. Claro. No una tolerancia de, bueno, me aguanto. Yo en tu lugar haría tal cosa. No. Yo en Bueno, tu estos lugar. son consejos. Creo que No esto que es- dices es bien importante porque son justamente las frases que nos alejan de la empatía. Claro. Lo que debes hacer es Claro, lo que dices, esos son son consejos. No. Donde yo ya no veo la experiencia, donde yo me pongo en primer lugar, es que lo que yo hice fue esto y Claro. esto, y lo que deberías de hacer tú, ya no vayas, eso nos aleja. Se requiere un nivel de inteligencia para poder desarrollar esta habilidad, la habilidad de la empatía. Y no esperar que si yo soy empático con alguien, entonces necesariamente ese tiene que ser empático conmigo. La empatía no es una opción y hay lugares donde no puede ser una opción. El líder no tiene opciones, tiene que ser empático. Hay cuestiones donde puedes elegir ser empático no con alguien, pero hay posiciones en donde no se puede elegir. No puedo ser empático con todo el mundo. Sí hay que saber, concuerdo con Lili, de que poner límites. Cuando estoy en contra del otro por venganza, por enojo, por revancha o por egoísmo, no lo estoy viendo. De los políticos, la gran mayoría de los políticos que ganan elecciones es porque en su precampaña son bien empáticos. Y va generando una empatía muy entrenada por el grupo de gente que lo va asesorando. Gana la elección, pues el claro ejemplo que tenemos son personas totalmente antipáticas a un pueblo, ¿no? Como lo que estamos sufriendo. Y se estaba pensando en el tema de la próxima semana y en cómo se liga también con este de hoy. Y estaba pensando en aquellas empresas o aquellos lugares donde la falta de empatía viene de una sobreexposición al trabajo, de un desgaste laboral tremendo, como por ejemplo, dicen en algunos lugares de estos servicios médicos, ¿no? Del Seguro Social o de cosas así, en oficinas de gobierno, donde la gente tiene que tratar también con muchísima gente todo el tiempo, llega un momento en que este desgaste laboral hace que pierdan absolutamente la empatía hacia las personas que están ahí, ¿no? Y eso, bueno, pues lo sabemos. Y estos son nada más 2 ejemplos que ahorita se me ocurrieron, pero que suceden y que nos afectan a todos, no nada más en lo personal, sino como sociedad, ¿no? Que era lo que decíamos. De hecho, es una condición que se estudió hace mucho tiempo acerca del desgaste por empatía, que está muy relacionado con el burnout,
por ejemplo, en instituciones de salud, ¿no? Principalmente las personas vaya, en ese momento el estudio se hizo con personas que se dedican a la salud y que también lo relaciono mucho con el testimonio que daba la psicoterapeuta al inicio, ¿no? Los psicólogos estamos propensos a padecer desgaste por empatía. Y aquí me gustaría también, Marisa, ir como anclando ya algunas situaciones, ¿no? Hablábamos de que si no soy empático conmigo mismo, entonces sí puedo ser con los demás y todo eso. Creo que se trata de un equilibrio, ¿no? O sea, tiene que haber un equilibrio justamente para no llegar a los aspectos de, es que yo lo doy todo y cuando yo pido, pues no me dan. hay, ¿no? Sí. Entonces, tiene que haber un equilibrio entre verme a mí mismo, mis necesidades y las del otro, porque así respeto las del otro, también respeto las mías y entonces, como decía Lili, pongo límites. Por ejemplo, algo que pasa mucho con pequeños, cuando se muere una mascota, ¿qué hacen los papás? Pues la reemplazan, ¿no? Que no se dé cuenta. No estoy educando en empatía. ¿Cómo sería ser empático ante una situación así? Enfrentar al niño con la muerte de la mascota. Claro. Y permitirle sufrir el dolor de su exactamente, mascota. y acompañarlo. Pues decirle, mijito, no te puedo acariciar el corazón, pero pues aquí estoy. ¿no? Ay, ¿Quieres un chocolatito? ¿Qué puedo hacer por ti? Exactamente, porque las pérdidas de las mascotas también son de las menos empáticas. Parte de lo que hago es terapia asistida con perros y muchas veces es atender pérdidas de mascotas donde la gente dice, ay, pues nada más era un perro, no te apures, ¿no? Sí, claro. ¿Cuánta falta de empatía? Sí. Porque a veces ese perro es lo que yo considero mi familia. Por supuesto, Claro, por supuesto. que es tu familia. Déjenme nada más rápidamente, y ahorita en las conclusiones y todo eso lo cerramos con todo lo que ustedes quieran. Pero fíjense que en Diálogos en Confianza hicimos el siguiente trabajo, la siguiente cápsula para presentárselas sobre un aspecto de la empatía que no se habla, pero que sí se ve, que es la fotografía. Ustedes no saben la cantidad de empatía que puede generar una fotografía. Hay fotografías que se han hecho sobre situaciones de guerra, de niños heridos, niños muertos en guerra, que causan mucho mayor impacto en la gente, que mueven más a la empatía a las personas que los cientos y miles de noticias que estamos escuchando y viendo todos los días. Es decir, que también, sin hablar, digamos de una manera no verbal, hay muchas más formas de ser empáticos. Este es el caso, y por eso hicimos la siguiente cápsula, de un fotógrafo brasileño que ha logrado justamente a través de sus fotografías captar esa parte y esa esencia de las personas que mueve a la empatía. Veamos esta cápsula de Sebastián Salgado. A photographer is literally somebody drawing with light. A man writing and rewriting the world with lights and shadows. Originario de Minas Gerais, Brasil, y economista de formación, comienza su carrera como fotógrafo en París allá por 1973. Viaja a más de 100 países en proyectos fotográficos que derivarían en numerosas publicaciones, entre las que destacan sus libros Otras Américas, Sahel, Trabajadores, Terra, Éxodos y África. Obras que lo identifican como uno de los mejores fotógrafos documentalistas del mundo. Y si bien sus obras son reconocidas por su calidad y mirada estética, estas no han estado exentas de críticas por la brillantez de su espejo a lo peor del mundo: la crueldad, el desamparo, el sufrimiento y la indigencia. Después de retratar los dramas sociales y humanos, inicia un proyecto de reconstrucción de la hacienda de su padre en Vale do Rio Doce, un lugar que ha sido erosionado y deforestado. A través del Instituto Terra, que fundó con su esposa Leila Vanik, se propusieron plantar 1 millón de árboles de 300 especies diferentes y contra todos los pronósticos, el bosque renació.
Después de que con su cámara revelara la tragedia humana, Salgado vuelve al origen de la vida y de su propia historia. Y este es el caso solamente de uno de los grandes fotógrafos que hay y que han hecho, bueno, pues maravillas a través de la lente, que también es otra forma de comunicar y es otra forma de crear esta relación entre todos los seres humanos, que como decíamos al principio, somos seres en relación. Claro. No podemos estar ajenos de lo que le pasa al otro. Claro. ¿no? Mira qué Fíjate que importantes son las dices, imágenes, que son mucho más fuertes que las palabras muchas veces. Sí. ¿no? Claro. En arteterapia sistémica lo que hacemos es entrar en empatía a través de las imágenes que dibuja el paciente. Entonces, muchas veces yo no puedo comprender quizá con las palabras la experiencia del otro, pero a través de las imágenes sí. Es muy profundo. Así es. Claro. Tú ibas a Sí, decir. quería decir, retomando un poco lo que dijo Víctor, ¿no? ¿Qué? Creo que la empatía puede tener muchos niveles, desde el arte, una habilidad para desarrollar, pero también la empatía, ¿de qué nos perdemos en el mundo allá afuera cuando no somos en el nivel más básico empáticos con el otro? Hablando del síndrome del burnout, de este desgaste. Creo que nos perdemos de las maravillas de la espontaneidad de la humanidad. Nos perdemos de que nos cierran el banco. Yo he estado a punto de que ya me cerraron el banco. Por favor, una sonrisa me ha abierto la puerta del banco hace unos días. Una sonrisa a la señorita o a la persona que me está atendiendo en el banco, en el supermercado. El otro día también alguien me comentaba que con una sonrisa, señor o señora, se le olvidan sus puntos. Nos vamos perdiendo de cosas muy simples, pero muy bellas, que van alimentándonos. Cuando no vamos, cuando saludamos, si no me saludan, no importa, pero ese saludo y eso que yo di, me lo estoy dando a mí primero que nadie. Y yo me he dado cuenta que nuestro país es en el único lugar, de los lugares que he conocido, es que cuando comes en un lugar, en una fondita, en un restaurante, tú te levantas y muchos, buenas tardes, provecho. Sí. Y hay una empatía que te está diciendo que también disfrutes tu comida, que no te caiga mal. Y creo que es como recibir un regalo para tu alma, un regalo para tu persona, que cambia tu estado de ánimo en inmediato. Ya te hace estar alerta y te hace ver otra forma de vida espontáneamente. Para mí son regalos. Claro. Cuando decimos salud, simplemente, ¿no? Sí. Como en un acto de sugerencia, de que Cuando te vaya estornudamos, bien, ¿te que refieres? mejores, ¿no? ¿Te refieres cuando estornudamos? Cuando ¿no? estornudamos, O cuando salud, buen provecho, Ajá. estas partes maravillosas que tenemos los mexicanos y que no tendríamos que perderlo. Parte de la empatía sería también reconocer que no todo el tiempo estamos sonriendo. Esta parte espontánea humana de la que acabas de hablar forma parte de la empatía. El saber que no siempre estoy sonriendo y contenta. El saber que los otros tampoco pueden estar todo el tiempo sonrientes y contentos. En otro programa hablábamos de las emociones. El no negarlas, el asumir esto que somos, no solamente nosotros, sino los otros también, es parte del principio de la empatía. Empatizamos tanto Claro. con emociones positivas como con emociones Claro. negativas, ¿no? Si nada más soy empático con las negativas. Y aquí Claro. hay una Empatía. respuesta Claro. más Se para, llama para los comentarios que Inquisición. estaba diciendo Oscar. Fíjate, no se puede ser empático cuando comparto el mismo dolor dentro de mi familia, porque soy parte de ese mismo duelo, porque soy parte de esa misma dinámica o esa misma situación. Sí, pero acuérdate que todos lo vivimos diferente. No, no es al Creo que revés. estamos viviendo no, a ver, diferente. pero no, claro que lo vivimos diferente, pero no puedo quedarme ajeno a esa dinámica. Sin o a embargo, ese también hay dolor, una parte ¿no? importante. Nadie puede salvar a nadie. Claro. Lo que el joven Esto. preguntaba en algún Esto. momento era, ¿qué hago con mi mamá? Déjala vivir su proceso. Esto. Claro. No Esto puedes es. hacerte cargo Esto de es. tu madre. Los hijos no podemos hacernos cargo Esto de es. nuestros padres. Esto Los padres y nosotros vivimos nuestro propio proceso. ¿Qué hacer? De forma empática, asumir que ella está viviendo un duelo y dejarlo así. Por Esa es supuesto. parte de la empatía. Y que lo cada que quien sí pueda se respetar puede el proceso hacer, de los otros. Respetar el proceso de los otros, y lo que sí se puede hacer es compartir mis sentimientos con los otros, para que no se vengan como
partes aisladas de las personas que están viviendo una misma Claro, pues circunstancia. lo que sí podemos hacer es ser empáticos con el dolor, la pérdida de un padre o de un familiar. Si soy todos lo ajeno a vivimos esa diferentes. dinámica, No te pero si puedes estoy alejar. dentro de esa dinámica, Por supuesto, es lo que estoy diciendo. comparto esos sentimientos. Claro, pero lo vivimos de una forma diferente. Sí, sí. Creo que el arte de la empatía también es, oye, a mi hermana, a mi hermano, se nos murió el abuelo, se nos murió la abuela, sí me duele, a mí me está doliendo de esta forma, se murió la mascota. Ahí es súper importante cómo empieza la empatía en casa, cómo validar al niño, de que no es sustituir a la mascota. Creo que pones un ejemplo a lo que te dedicas muy valioso, de muchos padres inmediatamente ponen un gato nuevo, o ponen un perro nuevo, o el pajarito nuevo, o A veces peces, no sabemos qué hacer con el dolor de los demás. Es Y entonces eso. tendemos a Es tapar el eso. sol con un dedo, Claro. creyendo que así, pues así yo manejo mi propio dolor de no saber qué decirte Así a ti es, ante tu así dolor. Hay que dejar que el Por otro supuesto. sufra, que el otro se duela y acompañarlo en ese dolor. Y es ¿no? que algo bien importante, Marisa, es que nadie sabemos qué hacer con el dolor, porque no hay una receta. Sí. Como si Creo tuviéramos que la- hacer algo además. ¿no? Como si tuviéramos, simple y sencillamente El es amor solo vivirlo, Sí. vivirlo El como dolor es, solo duele. así es, La hoy única toca manera esto. de traspasar un dolor es justamente atravesarlo. Por No supuesto. hay, No hay de no hay otra, sí. atajo. No hay atajo. No hay atajo. No hay medicina. No hay medicina. No hay Y a veces recetas. me enojo y a veces Así lloro es. cuando me pego en la espinilla. Puedo decir un montón de cosas, ¿no? Y pues es mi manera de vivirlo. Claro. Pero sí Oigan. puedo preguntarme para qué estoy viviendo este dolor y encontrar un significado mucho Claro, más profundo así que es. me haga crecer. No es Pues porque es hoy para qué. ya se nos acabó el tiempo del programa, pero sí me gustaría que nos quedáramos entonces con esta reflexión de todo lo que hemos estado hablando aquí el día de hoy y no solamente detectar si estamos viviendo o cercanos a una persona que quizá no está siendo empática con nosotros, sino también hacernos la pregunta, bueno, hacia la otra persona la pregunta sería, ¿y qué hago aquí? Claro. Y la otra es si yo estoy siendo empático también. Muchas gracias y hasta la próxima semana. Que les vaya Gracias. muy bien. Gracias a todos. Gracias, Marisa.